Escuché algo y me asomé al patio de la vecina, por una rendija. No fue curiosidad, sino reflejo. Vi que mi vecina estaba descalza con un vestido largo, levantado hasta las rodillas para no ensuciarlo, rodeada de velas negras que parecían clavadas en el pasto. Frente a ella vi una figura hecha de ramas, como una pequeña estatua con algo que parecían cuernos. Bienvenidos, bienvenidas, comunidad. Espero que estén del mejor humor para escuchar historias de terror, de brujas, demonios y fantasmas. Y si no, de verdad espero que estas historias al menos les acompañen. Recuerda que este espacio, esta comunidad, va a acompañarte siempre que lo necesites. Estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches. Quiero contarles algo que todavía me cuesta confesar que estoy viviendo. ¿Por qué nos dará pena aceptar que vivimos algo paranormal? Inicia el año pasado, cuando me mudé por fin a una casita que pude rentar barato. Pequeña, vieja, pero tenía su propio patio, y para mí eso ya era mucho. La primera semana no pasó nada raro. Lo único que me llamaba la atención era mi vecina. Vivía en la casa de al lado, pero siempre tenía las cortinas cerradas y casi nunca encendía las luces. No hablaba con nadie, apenas salía a sacar la basura y volvía a meterse sin levantar la vista. No era mala onda, simplemente era de esas personas que viven hacia adentro. Una noche como a las 10, salí al patio a sacar unas cajas que había usado para la mudanza. Cuando abrí la puerta escuché algo que no supe identificar. Como un canto, pero bajo, grave, repetitivo. Pensé que venía de alguna televisión o de un radio encendido, pero cuando me acerqué al fondo del patio entendí que venía del otro lado de la barda, de su jardín. Lo siguiente no fue por curiosidad, Uriel. Fue un reflejo. Di 2 pasos y me asomé por un hueco de la madera. Vi que mi vecina estaba descalza con un vestido largo, levantado hasta las rodillas para no ensuciarlo, rodeada de velas negras que parecían clavadas en el pasto. Frente a ella vi una figura hecha de ramas, como una pequeña estatua con algo parecido a cuernos. Tenía las manos extendidas hacia esa figura mientras murmuraba algo. Definitivamente no era en español. Y había algo más, el olor. Un olor a establo, fuerte, que se sentía dentro de la nariz, como si hubiera animales encerrados ahí, respirando justo debajo de nosotros. Yo solo la vi unos segundos. Ella no volteó, no dejó de murmurar, pero levantó ligeramente la cabeza, como si supiera que alguien estaba ahí. No se giró, no hizo ningún movimiento, nada. Pero yo sentí clarito que sabía que la estaba viendo. Esa noche fue terrible, incluso cuando me fui a intentar dormir, a olvidar lo que había visto, pero luego fue todavía peor. Al día siguiente la vecina apareció en mi puerta. No tocó fuerte, solo 2 golpecitos. Cuando abrí tenía una canasta con pan. Me sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa falsa, como si lo hubiera estado ensayando. Me dijo, para que descanse. A veces uno necesita silencio y una mente tranquila. Me lo dijo así, tal cual. Y yo solo le di las gracias porque no supe qué otra cosa hacer. Esa misma noche comenzaron los ruidos. Primero pensé que era la casa porque era vieja, pero no eran ruidos de madera. Eran pasos. Pasos que parecían descalzos, lentos, justo detrás de la pared que compartíamos. También escuchaba risitas bajitas, como si hubiera niños jugando del otro lado, pero ella vivía sola. Eso sí lo sabía. Y empezó lo del olor. En mi cuarto de repente a mitad de la noche entraba ese mismo olor a establo. Y no es una metáfora. Era un olor real. Me despertaba y sentía como si hubiera tierra húmeda bajo la cama, suciedad, como si hubiera respiración de animales dentro del closet.
Lo busqué, revisé, moví muebles. Nada. La primera vez que la vi, a la otra mujer, pensé que estaba soñando. Fue una madrugada pasando las 3. Yo estaba acostado sin poder dormir por el olor cuando vi que alguien cruzó frente a la puerta de mi cuarto. Una silueta delgada, encorvada, con un camisón largo. El cabello blanco, larguísimo, arrastrándose casi por el suelo. No caminé. No se acercó, solo pasó y desapareció en la pared de la sala. Yo me quedé quieto sin saber ni cómo reaccionar. Entendí que correr, que salirme no iba a ayudarme. Al día siguiente de nuevo moví la cama, revisé las ventanas, cualquier señal de que alguien pudiera haber entrado, pero no había nada. Todo estaba bien cerrado. La segunda vez que la vi ya no lo pude negar. No pude negar que era algo paranormal. Desperté cuando escuché mi nombre, suave, como si me lo hubieran dicho desde dentro de la almohada. Abrí los ojos y ahí estaba, parada en la esquina del cuarto, de frente a mí. Una viejita flaquísima de piel gris con el mismo camisón. No me veía directamente. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado como si tratara de oír algo que estaba dentro de la pared. Y el olor, ese maldito olor, era tan fuerte que me ardían los ojos. De pronto vi que se metió a la pared. Nada más que se metió en ella y dejé de verla. Esa misma mañana fui a tocar a la puerta de la vecina para preguntarle si tenía animales, si había visto algo raro por ahí. En realidad, iba a preguntarle lo que fuera. Solo quería un pretexto para hablar con ella, para caerle bien o algo, para que me dejara en paz, para que viera que yo no era ninguna amenaza, pero no abrió, aunque sé que estaba ahí, porque escuché su respiración pegadita al otro lado de la puerta. Y no respiraba normal. Respiraba como si se estuviera riendo. Desde entonces no me habla, pero aparece de casualidad cuando estoy afuera. Siempre me dice cosas que no son amenazas, pero que suenan como si lo fueran. ¿Durmió bien? A veces se meten en estas casas. Si escucha ruidos, no vaya a salir. Y así. Lo peor es que las apariciones de la viejita no han terminado. Varias veces al mes se aparece un poco más cerca. Ya no en la esquina, ya no fuera del cuarto. Las últimas veces las he visto muy cerca. Anoche estuvo sentada al pie de mi cama, con ese camisón blanco que parece mojar el piso cuando se mueve, aunque no deja rastro. Y el olor a establo se queda cada vez más tiempo, más fuerte. A veces siento que me lo llevo yo cuando salgo de la casa. No sé qué está haciendo mi vecina, ni qué cosa le pertenece a ella y qué cosa está entrando a mi casa por mi miedo. Pero de que algo cruza la barda por las noches, eso no lo puedo negar. Y cada vez está más claro que no fue accidente verla aquella noche. Y siento que ella sabía que algo tenía que brincar de su lado al mío. Y ya lo hizo. Y no sé cómo deshacerme de eso. Hola Uriel, hola comunidad. Quisiera contarles una de las experiencias que más me han marcado. Una que de verdad todavía me hace dudar si en serio pasó así como la recuerdo. Esto fue en el 2018, en Alajuela, Costa Rica. Era 30 de diciembre. Mi familia suele pasar el fin de año en la finca de mi abuelo. Esas fechas son cuando todos nos juntamos, comemos, hacemos relajo. Y también, bueno, han pasado cosas ahí que podría contarles en otro momento. Algunas bien pesadas y otras simplemente raras. Pero ya tenía años sin que pasara nada, o eso creíamos. Ese domingo 30 todos estaban jugando y bailando en el rancho con música. Mis primos y yo estábamos en la plaza jugando fútbol en la oscuridad. Eran como las 11:30, o ya casi en la medianoche, y pues para nosotros ya era tarde. En una de esas se nos ocurrió jugar a escondidas. Ya nos habían dicho muchas veces que no lo hiciéramos de noche, que eso era malo, que podía salir un espíritu, o que te podían asustar, o que te jalaran las patas, ya saben. Cuando una tía vio que queríamos jugar a eso, decidieron mejor hacer una fogata y dormir en tiendas de campaña, para que no anduviéramos metidos entre los pastos. Como a la 1 de la mañana estábamos ahí,
asando malvaviscos y una carne asada, y yo le pedí permiso a mis papás para usar el cuadriciclo, la cuatrimoto como también le dicen. Era chiquito y ya estaba medio descompuesto, pero mi papá y yo teníamos un truco para encenderlo manipulando el carburador. A veces encendía empujándolo también. Lo saqué de la bodega donde lo guardábamos, y cuando lo logré arrancar me dio un montón de gusto porque casi siempre me costaba. Me subí y empecé a subir por las manzanas de la finca. En ese entonces el encargado de cuidarla la tenía muy bien trabajada. Había divisiones por manzana y por hectárea, llenas de pasto para las vacas. La hierba era tan alta que, sin exagerar, podía estar más alta que yo en muchas partes. Con los faros halógenos de la moto se alcanzaban a ver los árboles del camino, pero fuera de eso no había nada de luz. Si apagabas la moto no veías absolutamente nada. Cuando iba llegando al otro rancho donde se mete el ganado, la cuatrimoto se apagó de golpe. Y sí, estaba dañada, pero no era normal que se apagara así nada más. Más bien lo malo era prenderla. Cerca había vacas echadas en el pasto, durmiendo. Encendí la luz del celular para ver qué pasaba y de repente escuché murmullos entre los pastos, murmullos fuertes y algo moviéndose ahí dentro. Se escuchaba como... Me quedé tratando de entender qué era, pero seguí intentando conectar un tubo pequeño que se había soltado del carburador, el que llevaba la gasolina al motor. Fue entonces cuando, con la luz de la luna, vi algo al fondo, entre los árboles más grandes, unos de 15 o 20 metros. Algo estaba brincando de un árbol a otro, y los árboles se movían raro, como si algo pesado los empujara. Ahí sí sentí cómo se me erizó la piel, pero por completo. Intenté arrancar la moto de nuevo y justo en ese momento escuché algo desde donde estaban las vacas. Una voz que dijo: «Ya es muy noche para que esté solo». Iluminé con el celular hacia donde lo escuché y alcancé a ver unos ojos brillando en la oscuridad que parecían mirarme directamente. Levanté la mirada hacia el rancho donde comen las vacas y vi que la puerta se abría lentamente, y entre la oscuridad salió algo negro, encorvado, caminando despacio. Y les juro que se estaba riendo. Escuché una risa muy fea, muy rara, mientras esta cosa subía entre los pastizales. Me quedé quieto. Quise acercarme un poco, no sé ni por qué, pero mientras lo hacía, todas las vacas se levantaron de golpe y empezaron a alejarse. Todo lo que pasó ahí arriba, desde que se apagó la moto hasta eso que vi, habrá sucedido en 4 minutos, pero para mí fue eterno. Después escuché un grito horrible, como un lamento. Ahí sí me terminó de agarrar el miedo. Empujé la cuatrimoto con todas mis fuerzas para arrancarla. Normalmente costaba un montón encenderla así, pero siento que el miedo me dio fuerza. Cuando por fin encendió, me subí y aceleré con todo. Y ahí, creo que ahí cometí la peor tontería de mi vida. Volví a ver hacia atrás, y arriba sobre el rancho estaba ese bicho, observándome, señalándome con el dedo. En el camino de los nervios terminé quebrando uno de los halógenos, pero no me importó nada. Solo quería regresar donde estaban todos. Iba con miedo, pánico, ansiedad, un montón de emociones mezcladas. Cuando llegué, mi papá me regañó porque ya me había advertido que no corriera con el cuadriciclo. Y cuando vio el faro de halógeno quebrado, se enojó más. Me dijo que subiera con él, caminando, para ir a encontrarlo y arreglarlo al día siguiente. Mientras íbamos subiendo, le conté lo que había visto. Me dijo que de seguro yo estaba inventando, que no me creía nada. Pero más arriba, cuando recogimos el faro, le dije: «Pa, mire allá». En el fondo, un punto negro estaba moviendo uno de los árboles. Él no dijo nada ni me contestó, solo vio hacia otro lado. Al bajar, cuando llegamos al rancho donde estaba la familia, mi papá no me comentó nada, pero sí vi que habló con mi mamá. Cuando le pregunté qué le había dicho, ella me dijo que lo que yo había visto era la mona. En Costa Rica, las monas son brujas que se transforman en animales para atormentar o robarse a los niños.
o a los hombres. Tiempo después supe que esa figura, esa cosa que vi, no era la primera vez que se aparecía en la finca de mi abuelo. Antes de que yo naciera ya había salido 3 veces más. Algo busca esa mujer ahí, esa mona, algo que no ha logrado encontrar. La última vez que apareció fue también durante una fogata, con la familia reunida contando historias. Muchas gracias por escuchar, comunidad. En esa finca, como les digo, pasan muchas cosas, y si ustedes gustan, la próxima vez les cuento lo que me contó mi tío, esas 3 noches de infierno que vivió mi abuelo cuando compró ese terreno. Esta historia sí pasó. Les prometo que lamentablemente sí ocurrió. Gracias por continuar por aquí. Recuerda que si has llegado a este punto y aún no estás suscrito o suscrita, no hay ninguna razón para que no te vuelvas parte de la comunidad Relatos de la Noche. Suscríbete y vuélvete parte de esta familia. Ahora que si quieres ayudarnos todavía más, déjanos un comentario y un pulgar arriba si te gustó el episodio, una calificación de 5 estrellas si escuchas en Spotify. Donde escuches, califícanos bien, interactúa con nosotros. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trabajando en este proyecto. Continuamos. Hola Uriel, soy Sofía, seguidora tuya desde que empezaste en YouTube. Literal crecí escuchando tus historias y creo que por fin llegó el día de contar la mía. Ojalá puedas leerla, me gustaría saber qué opina la gente. Les saludo desde Colombia. Soy de un pueblo pequeño que casi nadie conoce. Mi abuela, Lala, era bruja, aunque a mi familia no le gusta hablar del tema. Ella murió antes de que yo naciera, pero crecí escuchando las historias de mi papá. Leía las cartas, el cigarro, hacía rituales. Mi abuela Lala hacía muchas cosas así. Mi historia empieza en 2020, en plena pandemia. Yo acababa de terminar con mi pareja y después me enteré de que estaba embarazada. En ese tiempo yo vivía en España y él en Estados Unidos. Él se quedó allá un buen rato hasta que pudo viajar. Aún así seguimos viviendo separados hasta que mi hijo nació. Mi hijo que ahora tiene 5 años. Yo no me considero bruja, pero sí practico brujería y santería. Hago lecturas y rituales para gente cercana. Lo que te quiero contar es lo que pasó durante mi embarazo y los 3 primeros años de vida de mi hijo. En España nos fuimos a vivir a una cabaña lejos de todo, como a 40 minutos del pueblo. Ahí vivimos hasta que mi hijo cumplió 3 años. En esa casa pasaron muchas cosas. Algunas aún no quiero creerlas, pero sé bien lo que vi. Lo primero que puedo contar fue la manera en la que me enteré del embarazo. Yo vivía solo en Mallorca y un día de la nada empezaron a aparecer gusanos blancos, de esos pequeñitos de basura. Yo supe de inmediato que eso era un trabajo, porque no había forma de que hubieran aparecido de la noche a la mañana. No tenía basura en la casa, y aún así los gusanos estaban trepando por las paredes. Hice una limpieza profunda y un ritual de volteo. Durante ese ritual vi sombras, escuché voces. Todo se sentía como estar en una película de terror, pero curiosamente ahí no tenía miedo. Hice mis oraciones fuertes en latín hasta que las velas se apagaron solas. Después vino un silencio que me dejó los oídos zumbando. Me dieron náuseas y terminé vomitando hasta desmayarme. Mi mamá fue a verme 3 días después. Según ella, yo parecía muerta, pálida, delgada, inconsciente. Me llevó al médico y ahí me enteré de que estaba embarazada. Yo estaba en la universidad y sentí que se me venía el mundo encima. Los días siguientes soñé mucho con la muerte. La veía sentada mientras yo estaba como en una piscina cargando un bebé. Y siempre era lo mismo. Cuando me daba cuenta el bebé estaba ahogado y ahí me despertaba. Siempre un poco después de las 3 de la mañana. Yo seguía trabajando, haciendo lecturas para la gente de la universidad y uno que otro ritual también. Sentía como el bebé se movía todo el tiempo, como inquieto. Cuando ya iba por los 8 meses, mi pareja logró venir a vivir conmigo. Y ahí fue cuando realmente empezó lo fuerte. Empecé a tener sueños repetidos con una mujer, cabello negro, mojado, como si acabara de salir del agua.
flaca, casi unos huesos. Ella cargaba a mi bebé y yo estaba tirada en el piso, sintiendo que era mío, y siempre pasaba lo mismo. Lo dejaba caer y lo soltaba con un grito horrible. Mi pareja amanecía con aruñazos, mordidas, rasguños, cosas que no sabíamos explicar. Decidí contactar a mi maestra en lo espiritual. Ella me dijo que tenía algo pegado, que alguien me estaba trabajando desde hacía tiempo, un trabajo de cementerio. Me explicó qué hacer y me ayudó a limpiar el apartamento. Y sí, todo se calmó un poco. Apenas pudimos nos fuimos de ahí. Nos mudamos a una cabaña a 40 minutos del pueblo, como les digo. Yo pensé que ahí por fin íbamos a estar tranquilos. Quería creer que al dejar Mallorca también dejaba atrás los gusanos, las voces, esa brujería. Pero fue ingenuidad mía. Mi hijo nació, era hermoso, pero desde el primer día noté que esa oscuridad no se había ido, solo cambió de objetivo. Poco después de mudarnos, mientras mi pareja estaba en el pueblo comprando cosas, hice la primera limpieza de la casa. La cabaña era antigua, con humedad, madera vieja, ese olor que se apega. Empecé a quemar ruda y romero. Desde el inicio noté que el humo no subía normal. En lugar de disiparse se iba directo a una dirección, el dormitorio principal, donde estaba la cuna del niño. Entré. El cuarto estaba frío, como si no hubiera calefacción. El humo se remolinaba justo sobre la cuna, formando una figura alta, vaga. De pronto escuché un ruido metálico debajo de la cuna. Me agaché y encontré pegada en la parte baja de la madera una moneda de cobre oxidada, antigua. No era moneda de euros. Tenía tierra seca y algo que parecía cera negra. No me dio miedo por superstición. Fue la confirmación de que alguien había metido un amarre de cementerio justo bajo la cuna de mi bebé. Desde esa noche su sueño cambió. No lloraba normal. Gritaba de pánico, como si despertara de una pesadilla adulta, siempre entre medianoche y las 3 de la mañana. Y lo peor era antes del grito. Yo sentía cuando eso entraba al cuarto. No lo veía, pero el silencio era tan profundo que me dolían los oídos. Iba a la cuna y mi bebé estaba despierto, pero no me miraba a mí. Sus ojitos enormes estaban clavados en una esquina oscura del techo, y tenía un miedo que no era de un bebé. Empezaba a sollozar como si le doliera el alma. Una madrugada finalmente me cansé. Prendí la linterna y seguí su mirada. La luz llegó a la esquina donde veía. No había nada, solo madera, pero en medio del rincón, la madera se veía húmeda, como si algo mojado se hubiera apoyado ahí. Recordé a la mujer de cabello mojado de mis sueños. Mi pareja trataba de ser racional, pero era difícil amaneciendo con esas marcas que tenía que curarle. Una mañana, mientras él estaba con el niño, fui a mi mesa de rituales. Sobre mi libro de santería había una trenza de cabello seco, amarrada con un hilo negro. Al desenrollarla, el olor a tabaco sin quemar llenó el cuarto. El mismo olor que yo había sentido en mi ritual del embarazo, el mismo del que mi papá hablaba cuando mencionaba a Lala. No quería creer que fuera mi abuela. Ella murió el mismo año en que yo nací. Nunca tuve contacto con ella, pero esa trenza, el tabaco, parecía una advertencia, y no una linda. Era una advertencia desesperada. Los ataques empezaron a volverse más directos. Mi hijo tenía poco más de un año cuando la entidad comenzó a manifestarse de una forma que mi pareja ya no pudo negar. Todas las noches, entre la 1 y las 3, se escuchaba un sonido muy claro en el pasillo. Algo pequeño arrastrando un objeto de metal por el suelo, como cuando un juguete se te cae y lo arrastras con un dedo. El sonido siempre paraba justo frente a la puerta del cuarto del bebé, y antes de detenerse, se alcanzaba a escuchar una risita seca, muy, muy a lo lejos, y uñas, como si rasparan algo. Una noche, cuando el sonido llegó a la puerta y sonó esa risita detrás de la madera, mi pareja encendió la luz y abrió de golpe. No había nadie, el pasillo estaba vacío, pero justo en el umbral había una fila de pequeños círculos de ceniza, como dibujados, y en medio, una pieza del rompecabezas de madera del niño. Era la cara de un animal.
Al día siguiente él me confesó temblando que cuando abrió la puerta sintió algo húmedo, algo frío que le pegó en la cara, como si hubiera chocado con algo que estaba justo ahí, frente a la puerta. Yo quise tomar el asunto en mis manos. La moneda, la trenza, las marcas, todo apuntaba a lo mismo. Preparé un ritual fuerte, muy fuerte, uno de protección pero muy agresivo. Usé un hueso de res purificado. Le marqué el nombre de la entidad y el de mi hijo. La idea era enterrar ese trabajo. Mientras hacía la ofrenda, la vela se elevó demasiado alto y el humo negro no subió. Se fue hacia la sala. Minutos después escuché a mi hijo gritar, pero no desde la cuna, sino desde la sala. Corrí. Él estaba en la alfombra gateando, pero con una expresión de terror mirando la ventana. Y en el reflejo del vidrio vi la silueta de la mujer mojada, la misma de mis sueños, detrás de mí, solo que esta vez alcancé a ver sus manos moviendo algo que colgaba de un hilo. Cuando me di la vuelta no había nadie, pero mi hijo señalaba fijo un punto y decía, con una voz muy diferente a la suya, «Mu, mu, mu». En el punto que señalaba estaba otra pieza del rompecabezas. Esta mostraba la cara de una cabra negra. Ahí entendí que la entidad no se iba a ir. No solo estaba en la cabaña, estaba jugando con mi hijo. La noche en que finalmente decidimos huir, empacamos lo necesario. Yo hice un último ritual sencillo para poder salir. Mi pareja guardaba las maletas en el coche y yo fui por mi hijo a la cuna. La habitación estaba completamente oscura, pero había una luz fría dentro de la cuna. Mi bebé estaba despierto, tranquilo, con una sonrisa que no parecía ser la suya, y miraba a la esquina. Lo levanté. Su piel estaba fría y un poco húmeda, y cuando le toqué la parte baja de la espalda sentí una cicatriz redonda, pequeña, del tamaño de la moneda que había encontrado antes. Era una marca nueva. Salimos de ahí sin mirar atrás. Abandonamos cosas, muebles, todo. Solo queríamos salvar a nuestro hijo. Regresamos a Colombia. Yo pensé que cruzar el océano cortaría todo. Mi hijo creció sano, pero siempre tuvo algo raro. Jugaba a enterrar muñecos y a sacarlos para que hablaran con él. La cicatriz nunca desapareció. Hace unos meses, mientras hacía una limpieza, sentí de nuevo ese ambiente raro, turbio. Y al día siguiente, al revisarme el brazo, vi una mancha oscura en mi piel. Era áspera como tierra seca, en forma de una letra L mayúscula. La firma del ala, o una marca para contrarrestar lo otro. Todavía no lo sé. A veces cuando mi hijo está en el jardín lo veo hablando solo. Me acerco y le pregunto con quién habla. Él levanta la cabeza, sonríe igual que aquella noche en la cuna y dice, con la señora mojada. La cabaña quedó atrás, pero la entidad del cementerio y la bruja Lala que no conocí siguen aquí, luchando por algo que está pegado a la sangre de mi hijo. Y sé perfectamente, Uriel, que tal vez suene a una historia muy fantástica. Yo también lo creería así si no lo estuviera viviendo. Y sé que hasta que no encuentre la raíz de esta historia, nunca va a tener un final. Hola Uriel, me llamo Daneri Hernández. Es la primera vez que te escribo y me haría muy feliz que llegaras a leer esto, aunque no se publique. Soy de Guatemala, aunque lo que te voy a contar no pasó en mi país. Antes de comenzar quiero darte las gracias. Te escucho desde el 2021 y todavía recuerdo el primer relato que oí, La Casa de la Bruja. Desde ahí me puse al corriente y llegué a escucharte casi las 24 horas del día. Tus relatos y tú han estado conmigo en días en los que me he sentido muy solo. Pero bueno, esta historia empieza el 31 de octubre del 2022. Ese año yo me graduaba de tercero básico y en lugar de hacerme fiesta mis papás me regalaron un viaje a Estados Unidos, que era mi primer viaje a ese país. Recuerdo que el día 30 me dormí temprano, escuchando precisamente relatos de la noche, y es que siempre duermo con audífonos. Pero el teléfono que usaba en ese entonces no permitía usar audífonos alámbricos mientras estaba cargando, porque solo tenía una entrada para todo y yo tenía audífonos de cable.
Por eso cuando desperté el día 31, no me pareció raro escuchar ruidos en mis audífonos. Estaba somnoliento y emocionado por el viaje, así que se me olvidó ese detalle. Me los puse para ver si era algún relato tuyo, porque sonaba como si fueras tú narrando. Pero cuando me los puse, solo escuché algo parecido a ti hablando en un idioma que definitivamente no era español ni inglés. Era una lengua totalmente desconocida para mí. Y apenas saqué el celular de debajo de la almohada, el ruido en los audífonos se apagó. Ahí caí en cuenta de que el teléfono se estaba cargando, de que los audífonos no estaban conectados. No le di importancia porque tenía el viaje encima. Llegué a Estados Unidos ese mismo día, en Halloween. A mi hermana y a mí nos encanta esa fecha, y en Salem, Massachusetts, todavía más porque lo celebran en serio. Mi hermana vivía cerca de ahí en ese entonces, así que ese día fuimos a Salem a festejar, y cuando regresamos me quedé dormido en un sillón, y ahí empezó todo. Esa misma noche empecé a soñar algo muy específico. Una mujer vestida de negro que llegaba a tocar la ventana donde yo dormía. Y así se repitió muchas veces durante mi estadía. Era una mujer completamente de negro, de pies a cabeza. Nunca le vi la cara, pero por alguna razón yo sabía que era mujer. Noche tras noche era lo mismo. Mi viaje terminó y regresé a Guatemala. Seguí con mi vida. En 2024 me gradué de bachillerato y mis papás otra vez me regalaron un viaje a Estados Unidos para ir con mi hermana. Para ese entonces ella ya se había cambiado de casa y ahora vivía incluso más cerca de Salem. Y otra vez estuve ahí para Halloween. Nos disfrazamos y disfrutamos como siempre. Pero al pasar los días empecé a soñar nuevamente con la misma mujer. La diferencia era que ahora la soñaba en la calle, la que llevaba a la entrada del departamento de mi hermana. Y cada vez que la soñaba empezaba a verle más y más el rostro. Al principio la imagen era borrosa, pero con los días yo podía verla más clara, hasta que un día la vi nítida, por completo. Para que entiendas mejor, el departamento tenía 3 puertas, una trasera que daba directo a la cocina y adelante otras 2. La primera daba a la calle y la segunda, después de esa, ya entraba al departamento. Entre esas 2 puertas había otro espacio donde estaba la bodega de las personas que vivían arriba. Ya dejando eso claro, volveré a la historia. Un día íbamos caminando de regreso al apartamento. Yo iba viendo el suelo cuando escuché una voz de mujer que me susurraba al oído. Levanta la cara y mírame. Mírame de frente. Lo hice sin pensarlo. Y ahí estaba. La mujer con la que llevaba soñando desde el 2022 venía caminando directamente hacia nosotros. Me quedé completamente paralizado. Le pregunté a mi hermana quién era y me dijo que sí la conocía, que era una hija de los del departamento de arriba, pero que casi nunca la veía. Yo no le dije nada a mi hermana, y es importante mencionar que los primeros sueños, los del 2022, solo los sabía mi mamá. Nunca se lo contamos a nadie. Esa noche me costó muchísimo dormirme, pero cuando lo logré volví a soñarla. Esta vez sí le veía muy bien el rostro, y en el sueño se dirigía a la primera puerta, la de la calle, y luego caminaba hacia la segunda, a la entrada del departamento. Empezaba a tocar la puerta, y aunque su boca no se movía, yo sabía que era su voz diciéndome que le abriera, que la dejara entrar. Ese sueño se repitió durante todos los días. Cada vez que soñaba eso me levantaba y revisaba la puerta. Abría para ver si había alguien en ese espacio entre las 3 puertas. A veces incluso revisaba si tenían seguro, y siempre estaban cerradas, la de la calle, la bodega y la del departamento. Con el tiempo dejé de soñarla en esas puertas, y empezó a aparecer en la puerta de la cocina. Cada vez insistía más en entrar, y aunque su boca nunca se movía, su voz sonaba cada vez más fuerte en mi cabeza, como distorsionada. No sé cómo explicarlo, pero se escuchaba dentro de mí. Al final no pasó nada más. Volví a Guatemala. Mi hermana se volvió a cambiar de casa.
Mi papá acaba de regresar de visitarla y últimamente hemos hablado con mi mamá sobre ir también. Y desde antes de que mi papá volviera, desde que empezamos a hablar de ese viaje, empecé otra vez a soñar con esa mujer. Ahora su rostro está cubierto y aparece en una calle que yo no reconozco. Aún. Aunque por lo que ha contado mi papá, tal vez queda muy cerca de donde vive ahora mi hermana. Tal vez es su cuestión o tal vez tiene una explicación, pero les juro, comunidad, que esto me pasa desde 2022. No sé cómo explicar que soñé con alguien años antes de conocerla, ni todo lo que ha pasado alrededor de esos sueños. No sé si me crean, pero les prometo que es verdad. Si viajo otra vez y vuelve a pasar algo parecido, les escribiré para contarles cómo sigue todo. Quiero despedirme mandándole un saludo grande a mi hermana, que también escucha relatos de la noche a veces, y que además me regaló mi primer libro tuyo en Navidad. Me encantó, aunque no soy tan lector, ese me lo leí en una sola noche. Gracias Uriel y gracias comunidad por tanto cariño. No sé si este relato se llegue a publicar, pero sí, gracias por escucharme y que pasen muy buenas noches.